Una vez que tiene, Ese soy yo. ok, pero bueno, lo grabaste a Eh, partir de Zoom, está bien. sí, de las dos opciones, da igual, porque yo lo tengo en la primera parte y pongo pausa, no lo corto. Está bien, mejor, mejor. Él te va a generar, está bien, no pasa nada, mejor. Pero bueno, eh, ¿dónde quedé? Me tildé. Ahí está, bien. Vamos con el software. Cuando descarguen el software, la instalación es súper fácil. Es, yo no quiero abrir el instalador porque la computadora es súper lenta y va a tardar ahí una hora y pesa creo que 1 giga y poco el instalador, pero ustedes le van a dar doble clic y le va a decir computando espacio, buscando y le va a abrir el instalador. Siempre es siguiente, estoy de acuerdo, acepto los términos, siguiente, siguiente hasta que le empiece a instalar. No tiene mucho secreto, ¿sí? El siguiente, recuerden, siguiente, siguiente, instalar, hasta que le empiece a instalar. Puede surgir algún error, que le falta algún paquete, creo que usa C++, Qt, algún Python. Alguna cosa en el medio del camino puede surgir. Eso ya es tema de discusión para cada uno. Entonces, por eso le digo, el grupo va a servir para eso, porque a alguno le va a pasar algo y ahí vamos a resolverlo. Sí, pero si no, normalmente no tiene problema. Normalmente no hay ningún inconveniente. Todo funciona porque inclusive las librerías que por ahí faltan, te lo instala él. O sea que normalmente no ocurre ningún problema. Esperemos que no. Y si sucede, bueno, tuvieron mala suerte, en pocas palabras. ¿Sí? Todos los que le descargó pusieron a instalar, Sí, todo si listo. pusieron a instalar, perfecto. El que no, me dice, o si no, seguimos con la otra parte. Un minuto, a mí todavía no. Bueno, igual todavía no vamos a utilizar el software. Va a tardar ahí unos 5 minutos, 10 minutos, ¿eh? Pero la idea es que ya lo pongan y que quede instalando, que diga instalando. ¿Quedó instalando? Bueno, estimo que sí. Eh, No te entendí, Laura, se cortó justo en el momento que me hablaste. Sí, perdón, que se está instalando en mi caso. Bueno, perfecto. Lo dejan ahí en segundo plano y venimos acá, ¿sí? A la presentación que vamos a hablar de un tema en particular, que es esto, el dato en un sistema de información, en un software. Vamos a ver este subtítulo que es cómo se compone en realidad, al fin y al cabo, qué tipo de información tenemos. Mira, en este caso le voy a mostrar estas dos cositas que tenemos acá. En un lugar a la derecha, en la parte de abajo, tenemos lo que sería la simulación de la realidad. Ven un paisaje normal. Tenemos un campo, las parcelas, casas, tenemos árboles, lo que sería la realidad. Y fíjense que en la parte superior tenemos cómo nosotros veríamos esos objetos al fin y al cabo. Porque ¿qué tenemos que lograr o qué hace un sistema de información geográfica? La realidad es modelada, por eso es un modelo de datos, es modelada a partir de un modelo de datos en específico. En este caso estamos viendo, en la imagen de la derecha, estamos viendo street, que son calles, building, que son construcciones, que son, lo de abajo son como líneas, lo de arriba, las construcciones son como polígonos, y lo de arriba, que dice customers, que sean clientes, son puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos representado tres cosas: puntos, líneas y polígonos. Puntos, líneas y polígonos. Son los tres objetos
que vamos a ver del modelo vectorial de representación de datos, bases para pensar en los datos geográficos. Si pensamos, por ejemplo, en un río, por la forma que tiene un río, pensamos en que el dato o el formato de dato que mejor se adaptaría a un río sería la línea, por la forma de extensión que tiene. Si pensamos en una laguna o en un lago y su forma que tiene, pensamos en un polígono, porque la línea no podríamos cubrir una laguna porque tiene una forma circular o un lago. En cambio, un río tiene una forma alargada, una calle tiene una forma alargada. Pero hay una cosita también, que depende de un parámetro importante que hablamos, de la escala en la que estemos trabajando. ¿Por qué? Imaginemos una ciudad. Si nosotros pensamos en Argentina, una ciudad es un punto. Si pensamos en un departamento, una ciudad ya no es un punto, porque tenemos más detalle y ya es un polígono. Ustedes recuerdan aquella conversación que tuvimos nosotros que la representación del dato geográfico había 6 globitos que yo le dije y uno era resolución espacial. Y yo les comentaba que la resolución espacial lo que hacía era alteraba la forma en que nosotros veíamos sus datos y esa alteración podría alterar la naturaleza de representación al fin y al cabo, que era un poco la escala. Bueno, eso hace. Estamos alterando la escala, entonces al alterar la escala, la forma visual de ese objeto cambia. Por ejemplo, si nosotros pensamos a nivel de provincia, sin ir más lejos, una plaza sería un punto, porque estaríamos viendo la provincia completa y una plaza con la dimensión de 100% sería muy chiquitita para representarlo en un polígono. No se vería. En cambio, en un punto, en la escala en la que estamos, me da lo mismo si yo veo el polígono o no veo el polígono. A esa... eh, yo creo, perdón, yo creo que el grupo lo va a compartir ahí, vos tenés que darle clic nomás al grupo y ahí te va a integrar al WhatsApp el que mandó el mensaje por chat. A esa escala, el punto, o sea, la forma de representación es lo mismo si la plaza es un polígono o es un punto. Normalmente es un punto porque la optimización del punto es mucho mejor a esa escala que el polígono. Bueno, en este caso, la resolución que tiene esta imagen acá que estamos viendo, fíjense que las construcciones son polígonos, los árboles son puntos y la red vial en este caso son líneas, ¿sí? Porque es la forma visual o el objeto que tenemos más cercano para representar. Todo eso se transforma en dato, obviamente que uno lo termina aislando. Pero acá en la izquierda tenemos, además de datos, tenemos usos, que es otra cosa. El uso ya tiene una connotación económica o social. Por ejemplo, dice zoning and land use. Zoning está hablando de una zonificación, está hablando de un tratamiento que se hizo a la información y se llegó a ese nivel de agregación. Sí, a una división, digamos, política o económica, dependiendo de qué tipo de orientación yo le di a mi zonificación. Y la use, que es uso de la tierra, ya tiene una intención de ocupación, puede ser comercial, puede ser residencial, es decir, que hay un factor o un elemento que determina que esa representación tenga una connotación que es el uso. No es lo mismo el uso que el objeto en sí mismo. Pero, a su vez, un uso puede ser un objeto. Por eso le decía, la zonificación de la zona puede ser un uso, pero a su vez puede ser también un objeto. Pero cuando descomponemos así, por ejemplo, una calle, es un dato, al fin y al cabo un dato aislado. Cuando lo contextualizamos quizá adquiere otro tipo de connotación más informativa. Pero ¿qué es lo importante acá? Que nosotros de la realidad podemos descomponer en capas temáticas. Eso dice el primer índice. Y obviamente esa integración que nosotros podemos lograr, podemos llegar a superponer y compararlo o superponer y analizarlo en otros contextos. Es decir, todos juntos. Podemos combinar datos de diferentes índoles y acá aparecen dos conceptos importantísimos que se lo tienen que grabar como el Padre Nuestro o cualquier oración, depende de su religión, que es el modelo raster y el modelo vectorial. El modelo raster y el modelo vectorial son dos formas
de representación de la información geográfica que depende de la naturaleza y lo que yo quiero observar. Hay datos que por su naturaleza son mejor representadas por el modelo vectorial y hay datos que por su naturaleza son mejor representadas por el modelo raster. ¿De qué depende? Primero, la naturaleza. Segundo, del análisis que yo vaya a hacer. Hay veces que hay información que son mejor representadas por el modelo vectorial, pero para el modelo raster es mejor transformarlo para hacer ciertos análisis, que nosotros nos vamos a encontrar con esa situación. Voy a avanzar. Miren acá. Primero tenemos al modelo vectorial. ¿Qué es el modelo vectorial? El modelo vectorial está pensado, como su nombre lo dice, en la construcción a partir de un vector determinado por un conjunto de pares de coordenadas X o Y, X e Y. X determinada por una latitud e Y determinada por una longitud. Una de las cosas que yo le dije que recuerden cuando en la sesión anterior fue el tema de la proyección. En este caso, la proyección me está determinando que X e Y tomen un valor determinado en un sistema de coordenadas. Es decir, una posición en el mundo real, ajustada por parámetros geodésicos. Entonces, por ejemplo, estos kioscos, esta es la imagen de una ciudad, yo tengo puntos de kiosco, estos puntos representan al tema kiosco, pero estos puntos son un par de coordenadas. X y Y, ¿cómo forma un punto? Con un par de coordenadas. La latitud y la longitud, en este caso, de información geográfica. Las calles. Las calles son un conjunto de pares de coordenadas unidos uno con otro. Es decir, que si estos fueran los vértices de mi línea, yo tendría los segmentos unidos uno con otro. Y la diferencia de una línea con un polígono es que la línea empieza en un lugar y termina en un lugar diferente, diferente al inicio, al punto de inicio. Es decir, si el punto de inicio comienza en la coordenada 1, 1, la línea tiene que terminar en un punto de coordenada diferente a 1, 1. Porque si es 1, 1, es un polígono. ¿Sí? Un polígono, como recién lo definí, es un conjunto de pares de coordenadas donde su inicio y su fin es el mismo, la misma posición. Por eso es que el polígono se cierra, porque encuentra el punto final, que es el mismo inicio. Cíclico. Ahora, fíjense que yo tengo tres cosas representando mis modelos de datos. Kioscos, calles y uso del suelo. Porque en la escala en la que yo estoy observando y el objetivo que persigo, los kioscos son mejor representados por los puntos que por líneas. Nunca uno puede ver, decime dónde queda el kiosco tal. Ah, sí, la línea es, en realidad es un punto, es una ubicación exacta, pensándolo. O la calle, sí, andate hasta los tres conjuntos de puntitos esos que están por ahí. Imposible. Andate a esa línea, a ese segmento. O ya un uso, una parcela, nunca una parcela va a ser un punto, bueno, depende de la escala, pero en esta escala en la que estamos, la parcela es mejor representada por el polígono, porque por la naturaleza, fíjense que la imagen que estamos observando tiene esa mejor connotación. Entonces, este modelo de datos justamente está utilizado para extraer información de la realidad y representarlo con alguno de los tres, pero una parte importante es que este modelo de dato vectorial tiene una componente espacial, es decir, esa gráfica que la podemos distribuir en el espacio, y una componente tabular, es decir, que tiene todos sus atributos cargados en una tabla. Fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que lo que estamos observando acá sean radios sensales. El radio, geográficamente, es este dibujo, pero a su vez, como está vinculada a un DBF, a una tabla, a una base de datos, yo puedo tener infinitas columnas representando una característica de ese radio censal. Por ejemplo, no sé, total de población, puedo tener densidad, puedo tener un montón de cosas más. Pero a su vez, yo puedo tener información derivada de la superficie geográfica de ese radio, como por ejemplo el perímetro, la superficie misma del perímetro, y asociarlo esa información geográfica a la información tabular, es decir, obtener variables derivadas, por ejemplo, densidad de población por radio censal. Fíjense que yo no necesito más que el gráfico
y el dato de población para calcular, porque ya lo otro extraigo de la misma propiedad del vector. Como es un polígono y tiene superficie, tengo ahí, el polígono tiene superficie y perímetro, de las calles que son líneas yo puedo obtener solamente longitud, y de los puntos no puedo obtener nada, porque el punto es una coordenada, un par de coordenadas X y nomás, pero de esto sí. Entonces, ya pensando un poco en el área de estudio de ustedes y cómo si se segmentan o en zonas o en lo que sea, fíjense que cada zona, si pienso en zona o la unidad que yo tenga, cada unidad va a tener representada su componente geográfica y sus características y todo lo que yo pueda derivar de eso, más toda la información que yo pueda sumar, que hice relevamiento, que extraje de fuente de datos demográfica principales, etcétera. Un montón de cosas más que yo puedo llegar a tener como adicional. Un formato estándar que lo van a encontrar muchísimo y que ahora lo vamos a ver es el shapefile. Shapefile es creado por la empresa Esri. Eh, Esri, una empresa muy, muy famosa. Creo que en uno de los puntos vemos la página de Esri, pero tiene su programa, su software ArcGIS que fue muy famoso, que es muy famoso y es uno de los líderes en el mercado. Pero bueno, después lo vamos a ver un poquito más a Esri. Bueno, si llego a recuperar la otra PC, vamos a ver ArcGIS también, vamos a abrir un ratito ahí para que vean de qué se trata el programa. Bien, esto es el formato vectorial. Una cosa del formato vectorial es que el dato vectorial trabaja con datos discretos. ¿A qué me refiero? Fíjense que si esto tendría total de población o densidad, la densidad de este polígono puede ser, no sé, del número 2 puede ser 10,2 habitantes por metro cuadrado o cualquier unidad por hectárea. Pero en el siguiente polígono ya cambia 15 por hectárea. ¿Cómo es? 15 habitantes por hectárea. No puedo obtener los intermedios. Por eso es información discreta, porque paso de uno a otro y no puedo acceder a los intermedios en donde la densidad puede estar variando a nivel local. Eso lo puedo llegar a hacer con el otro formato de datos, que es el formato raster, que es totalmente diferente al modelo vectorial. El modelo raster, para que se den una idea, es una imagen, ¿sí? En realidad es como una imagen. Se trabaja casi de la misma manera, donde tengo filas y columnas. Cada uno de los cuadraditos es un píxel y cada píxel en su interior tiene alojado un valor que se denomina nivel digital. Ese nivel digital es un valor que puede ser producto de cualquier ecuación que ustedes apliquen o de la mera categorización de algo que yo quiero observar. Por ejemplo, fíjense que en este caso, a ver si, ahí está. En este caso, yo tengo filas y columnas y acá tengo 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, tal, tal. Bueno, ¿qué pasa? Que cada uno de esos valores me va a representar un color. Así como yo lo estoy viendo, son categorías, son datos categóricos. No hay una transición o una eh, desagregación de esos valores en intermedios. Son como píxeles, llamémoslo así, discretos, ¿sí? Pasa de 2 a 5 o de 1 a 2, es decir, pero yo puedo observar que cada píxel además tiene una resolución o una distancia o una longitud en la Y y en la X, es decir, que tengo una distancia en la latitud y en la longitud, lo que se conoce como resolución espacial. La resolución espacial es el tamaño del píxel medido en longitud, una longitud conocida que puede ser metros, y lo que representa esa celda es el valor para toda esa superficie que cubre. Así como cubría, recuerdan, el radio censal, ahí, cubre una superficie, fíjense cómo es la forma del polígono. El píxel tiene lo mismo. El píxel es un poquito más cuadradito, ¿no? Es cuadrado en realidad. Y representa lo que está debajo, pero con esta forma. ¿Qué pasa? Que con el modelo raster yo puedo obtener esta variación. Miren, acá estamos viendo, por ejemplo, contaminación. Y fíjense que yo en contaminación, yo puedo, con el modelo raster, yo puedo evaluar la degradez de la contaminación, es que puedo medir la intensidad dónde se dan las transiciones. En cambio, con el modelo vectorial yo no podría hacer eso porque el modelo vectorial es discreto
y me resume o me agrega información de todo el polígono. Si yo dividiera en 4 partes esta imagen y cada parte fuera un polígono, acá donde tiene estos valores me va a hacer el promedio de todo y me va a dar un valor que quizás está muy alejado de lo que es la realidad. Y se termine pareciendo este con este sector mucho y son muy diferentes. En cambio, con el modelo raster tengo esta continuidad de los datos, es decir, que al fin y al cabo el modelo raster está asociado más con la eh, distribución continua que con el dato discreto. Entonces, por eso es que el modelo raster es otro tipo de representación. Y nosotros vamos a trabajar con raster y mucho. Así que tenemos estos dos modelos de información. Bien, tenemos ventaja y desventaja en ambos. No todo es perfecto en la vida. Fíjense, la principal ventaja del modelo vectorial es que podemos compactar información. Recuerden que teníamos el polígono y un montón de columnas que podríamos construir. Bueno, el modelo vectorial me ofrece eso. Después, los archivos vectoriales son más precisos. Es verdad, porque cada punto que yo puedo trazar tiene una coordenada y esa coordenada yo puedo ir moviéndome, trazando los límites, lo que sea, siendo muy preciso. En el raster no, y lo vamos a ver más adelante en un archivo de ejemplo que yo tengo. En el raster, la celda, el tamaño de la celda se debe respetar para toda la imagen. Si yo defino una celda, un píxel de 10 metros por 10 metros, toda la imagen va a tener 10 metros por 10 metros y no hay chance de modificarla. En cambio, en el modelo vectorial puedo moverme por cualquier par de coordenadas del plano y tranquilamente puedo poner puntos donde quiero y delimitar. Eso es lo importante del modelo vectorial. Después, bueno, recién dije, tener métodos más precisos, límites más precisos. Dice, cuando se trata de asignar atributos cuantitativos o cualitativos, los modelos vectoriales presentan mayor facilidad de edición. Es verdad. Fíjense, recuerden la tabla que teníamos donde organizábamos los datos. Yo esa tabla la puedo modificar en Excel y volverlo a traer al sistema de información. En cambio, en el raster, una vez que construyo el raster, yo no puedo modificar. Es más, son miles, a veces millones de píxeles. Es imposible trabajarlo. Por eso que normalmente los rasters son más temáticos, ¿sí? En cambio, los vectoriales compactan la información, es decir, que yo tengo mi polígono base y ahí puedo tematizar según la columna que yo quiera. En cambio, en el raster no, en el raster un valor representa un tema, una categoría o lo que yo haya trabajado. Esa es normalmente la diferencia. Fíjense, por eso dice que el modelo raster es más sencillo. Claro, porque tengo un píxel, un valor y un tema en conjunto. Densidad de población, el valor que representa el píxel es de densidad de población y no otra cosa. Y no puedo cambiar la columna para variar. Si yo quiero otro raster, tengo que construir otro. Y así sucesivamente. Los raster pueden simular tridimensionalmente más la realidad, es verdad, porque recuerdan que trabajaba sobre datos continuos, entonces yo puedo observar las transiciones y nosotros vamos a trabajar esto. Y bueno, obviamente los raster representan mejor la realidad, pero requieren más poder de computación que los vectoriales. Al fin y al cabo, estos son los dos modelos de datos que tenemos. Como le dije anteriormente, muchas de las cosas se construyen en vectorial, muchas de las cosas, depende de qué se construyen en vectorial y después se trasladan a raster si es necesario. Y viceversa. Por ejemplo, imágenes de satélite viene todo en raster, imposible hacer puntos de imágenes de satélite. O por ejemplo, temperatura. Temperatura se construye en raster. No podés, cuando mostrás un mapa, no podés mostrar el punto con el valor porque la gente no ve, no percibe visualmente cuál es la temperatura en su lugar. Temperatura se construye en raster. Pero aún así, fíjense que acá tenemos los dos modelos representados para que ustedes vean las diferencias de la forma de representación de uno respecto de otro. Es el mismo paisaje, es decir, un bosque, un lago, un matorral, y abajo tenemos las dos realidades representadas con diferentes cosas. Tenemos, por el lado de la derecha, los vectores, puntos, líneas y polígonos que representan lo de arriba. Fíjense que el color marrón acá representa el matorral, es un polígono, el lago fue construido acá en el medio, y tenemos todos los puntitos del bosque más lo que hay abajo. Pero, en el modelo raster, el bosque fue representado de otra forma, con un valor de 3 que te da un color, porque el color puede ser cualquiera, el color acá es arbitrario, no se preocupen, está un poquito más asociado al paisaje arriba. El lago, fíjense que la forma del lago es lo que les decía anteriormente, se ajusta entre comillas al lago, pero con este patrón de los
los cuadraditos de los píxeles, ¿sí? Es más, si ustedes se sacan una foto de su cara y acercan, hacen zoom a sus imágenes, se dan cuenta que en algunos puntos su cara o la foto, la calidad de la foto depende de la resolución en píxeles también. Hay otras cosas más, pero la resolución en píxeles es muy importante. Cuanto más chiquito el píxel, mejor representa la información. En este caso, miren, estamos trabajando en una resolución X determinada. Vamos a suponer que cada píxel tiene 30 metros de X por 30 metros de Y. Es decir, en horizontal y en vertical 30 y 30. Si esto fuera de 100, ya no serían esta cantidad de píxeles, serían menos, porque yo necesitaría menos cuadraditos para representar ese lago, pero se pierde, se deforma más la información. Si en cambio el píxel es mucho más grande, ya no representa el lago, sino que representa el promedio de toda la información que yo tengo acá. Es lo que yo le comentaba al inicio, el problema de la resolución y la agregación de los datos. Es más, hay un área que se llama problema de la mínima unidad de agregación de los datos y todos los problemas que trae acarreando esa cuestión de cómo agrego los datos. Entonces, ambos son realidades, ambos son modelos de datos. Con datos poblacionales, bueno, este tiene un ejemplo más ambiental. Con datos poblacionales pasará exactamente lo mismo. Por ejemplo, este es un lago y cada uno de estos puntos podría ser, no sé, focos de concentración del dengue. ¿Sí? Eh, Después, en un raster, los focos de concentración del dengue ya se me complica un poco, porque va a depender del raster y cuántos focos, y tengo que medir la longitud de donde viven, que esto que lo otro, ya ahí ya tengo complicada la existencia. Mejor definir un punto, el punto este, no sé si está en el borde, en el centro del foco, no importa, pero yo sé que ahí hay. Total, una propiedad del vector puede decir longitud o perímetro del foco. En cambio, en el raster no tengo esa propiedad o esa cualidad para hacerlo. Ya se complica un poquito más. Pero dependiendo de cada tipo de variable, nosotros vamos a tener algún tipo de modelo de representación de datos. Que seguro vamos a ver algunos de todos los análisis que vamos a hacer. Vamos a tener esa particularidad. Bien, dice Villavicencio levantó la mano. ¿Qué Sí, pasó, profesor. Villavicencio? Sí, sí, justamente en base a lo que usted acaba de señalar, ¿no? De estos dos modelos, el raster y yo estoy más habituado a lo que es el vectorial. Me preguntaba si esto permitía también que a nivel del análisis estadístico espacial se presente alguna diferencia, tal vez el vectorial más exacto, eh, si hay diferencias por el hecho mismo de trabajar con estos modelos diferentes. Bueno, mira, no quiero ser ambiguo en mi respuesta, pero depende. ¿Por qué? Depende el contexto, la escala y qué estás trabajando. Por ejemplo, imaginemos esto, que vos tenés dos valores conocidos. No sé, a veces no se me ocurre. IDH, poner IDH, ¿sí? Que vos tenés dos valores de índice de desarrollo humano conocido en dos barrios diferentes, ¿sí? Y vos asumís que por cuestiones ambientales o lo que sea, el IDH va a adquirir una distribución uniforme al espacio que estás trabajando. Uniforme significa que no tiene alteraciones tipo outliers, ¿sí? Es decir, que todo está en un comportamiento normal. Vos tenés en un barrio con condiciones socioeconómicas, voy a tirar, baja, un IDH de 0,5 o 0,4, en un barrio de condiciones altas, condiciones socioeconómicas altas, tenés un IDH de 0,9, ponele, y vos en el medio tenés un barrio de condiciones socioeconómicas medias. ¿Qué se supone eso? Que tu distribución ahí está uniforme, sigue tipo una tendencia o un patrón. Entonces vos, cuando construís el raster para ver cómo se distribuye tu variable espacialmente, vos vas a tener que los intermedios están, entre comillas, bien estimados porque tenés el valor más bajo acá, tenés el valor más alto acá y en el medio vas a tener los intermedios. El raster te va a dar esa posibilidad de vos hacer esa estimación. El vectorial no, el vectorial te va a cortar en un límite y te va a decir, hasta acá llega el IDH 09, de acá que empieza el 08 y llega de acá a acá. No hay chance de que vos puedas tener los intermedios. Ahora, ¿qué pasa? En un nivel de análisis estadístico que vos planteas, más estricto y basándonos un poquito en qué me puedo basar, decime algún análisis que vos quieras realizar. Por eso te digo, depende de qué tipo de análisis. Componentes principales, por ejemplo, o No, regresiones. correlación espacial.
por ejemplo, correlación espacial, ¿no? Que es usual como el ejemplo que usted también señalaba, por ejemplo. Bueno, correlación espacial ahí tenés algo guardado porque la correlación espacial depende del contexto y la vecindad. Entonces, mientras vos no tengas situaciones outliers, donde tengas situaciones inestables, la simulación es totalmente aceptada en el modelo raster, porque el modelo raster te va a permitir evaluar más localmente las relaciones o las interrelaciones entre variables en el espacio geográfico. El vector va a estar condicionado a trabajar en un centroide. Pero ¿qué sucede? Y eso sucede mucho con los radios sensales. Los radios sensales a los bordes de las ciudades son muy grandes, extremadamente grandes. Entonces vos cuando analizás una variable, por ejemplo, no sé, tiro cualquiera, distribución de la población y baja densidad, si vos te encontrás con un radio censal que el 90% del área del territorio que cubre ese radio censal es inhabitable, tu densidad no tiene sentido, porque vos estás comparando la superficie de un área o de un área administrativa en donde su uso real se reduce en un 90%. Por lo tanto, la ocupación real efectiva de la población es en un 10% del territorio real. Entonces, esa información de densidad está mal medida. Sin embargo, si vos tenés en un raster, el raster te va a capturar eso, te va a capturar esa variación en el espacio del área urbanizable y la variación de la densidad al fin y al cabo. ¿Se entiende? Nosotros igual vamos a tener un ejemplo de eso, John, para ver un poco cómo trabajan los dos modelos. Pero normalmente el vectorial dependiendo qué situaciones, vos estás condicionado a trabajar con el centroide y el centroide a veces puede no ser el mejor lugar para analizar un dato. Y más cuando las condiciones ambientales no ayudan. Y en los datos, por lo menos poblacionales del censo, los radios censales de los bordes de las ciudades son muy amplios, muy grandes y tienen mucha variación ambiental que te genera más ruido de lo que en realidad distribuye tu población. ¿Ok? A ver, hay Perfecto. Muchas un gracias. problema muy importante que se encuentra, por ejemplo, también, que recuerdo en este momento, es en los estudios de demanda de transporte. En los estudios de demanda de transporte, los radios sensales, ¿qué hacen? Cuando vos analizás el potencial cobertura de población para cada parada de transporte, de línea colectivo de bus, ¿vos qué haces? Tenés la población en un radio, no podés distribuir con el modelo vectorial la población en todo el radio porque recién decíamos que era un dato discreto. Entonces, ¿vos qué haces? Si la población, ponele, alcanzable fuera, tiene una población total de 1.500 podrían llegar a ocupar, o te toma 500 o no te toma 500. ¿Entendés? O es sí o es no. O el área de influencia, el área de captura de la parada, ¿te toma la población o no te toma? Eso es el problema que tenés con el discreto. Con el raster no. Con el raster, tu área de influencia llega hasta la mitad del radio y la mitad del radio está ocupada por población que quizás distribuiste de alguna manera o no. O sea, tenés como una... El que esté distribuido en el espacio de una manera como es más uniforme, te da como cierto rango para no tener una decisión binaria, decir sí o no. Tenés una decisión más progresiva, más decir, bueno, mira, no el 100% pero sí un 30%. ¿Sí? Claro, Pero bueno, quiero entender ahí que de acuerdo al modelo uno podría en un mismo análisis obtener resultados distintos. Claro, yo sé que esto, cuando uno toca un tema, tiene que tomarlo de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero de todas maneras me causó un poquito, digamos, tenía esa observación, ya que por ahí ahora se comenta mucho de las imágenes satelitales, que también puede permitir detectar. Eso sería modelos raster, ¿no? De lo que mandan las imágenes satelitales. sí, las imágenes satelitales son modelos raster que tienen incorporado Perfecto. adentro un nivel digital o un valor en el píxel que es producto de la reflexión de los objetos en la superficie de la Tierra. Es decir, una cuestión más Exacto. física, pero interpretable, digamos. Pero sí, un modelo De raster por la acuerdo. forma del dato. ¿Sí? Mm. Sí. Creo que Muchas en el gracias. conjunto de datos, no, nada.
En conjunto de datos que le di el resultado del procesamiento de una imagen de satélite para lo que es coberturas de la Tierra, ¿sí? Ya vamos a ver ahora cuando entremos en el software, pero bueno, vamos a empezar con el software que ya estamos ahí muy cerca. Bien, esto es QGIS. Cuando lo abren, lo van a tener así. Esperen que tengo la barrita esta que molesta más acá. Cuando lo abren, lo van a tener así, a QGIS. Normalmente siempre aparece una sección donde le marca los últimos proyectos que estuvieron trabajando, etcétera. Pero es este software. Vamos a ver un poquito las partes primero que tiene el software eh, para que ustedes puedan identificar. A ver, una cosa, los paneles y todas esas cosas, todo se cierra. Por ejemplo, mira, acá lo voy a cerrar, lo voy a cerrar a esto. Así, muchas veces le pasa eso a mucha gente. No se preocupen, todo es recuperable y todo es de nuevo reajustable para eh, trabajar. Es importante que logren identificar dónde se hace cada cosa, entonces es más fácil trabajar después. Por ejemplo, voy a volver a activar esos paneles que tenía ahí, acá en la parte de ver, y hay una parte que dice paneles, y voy a activar el de las capas, voy a activar este que dice navegador 2, perfecto, y creo que tenía la caja de herramientas también. Y voy a activar ahí está, perfecto, me voy a quedar con esos tres. Fíjense, yo lo que hice fue, en la parte de ver, traer en la parte de paneles, traje tres cosas, la que dice capas o layer, la que dice herramientas de proceso y la que dice navegador. No le den mucha historia al texto que está en portugués porque ya le dije tuve un inconveniente, no se preocupen, pero confíen en mí que es eso. Tengo la capa de navegador, de herramienta de proceso y la de capa, ¿sí? ¿Qué me permiten los paneles? Los paneles organizan ciertas funciones del software. Por ejemplo, el panel de navegador organiza todas las funciones del software referidas a la navegación en el sistema operativo, las carpetas o sistema de archivo del sistema operativo. O también traer ciertos datos, ya sea de la nube o conexiones con base de datos, que nosotros vamos a trabajar con una. Eso es el panel del navegador. Y fíjense que acá decía navegador 1, navegador 2. Hay, hay software o hay sistema operativo que el navegador 1 funciona y en otros que no. En mi caso funcionó el 2. Sí, Mónica, perdón. Qué pena, profe, pero es que mientras que lo abría, se demoró un ratico porque estaba preparando algo. Y cuando lo abrí, pues ya usted había dado las indicaciones. ¿Usted podría repasar un poco las indicaciones que acaba de dar desde que lo abrió? Sí, no fueron nada más que mostrarle nomás. Todavía no hay nada concreto. Solamente le estoy explicando de qué hace referencia a los paneles. Si todavía no hice absolutamente nada más que mostrarle esto. Es más, yo lo apagué a propósito y lo volví a activar para que ustedes puedan ver. De todos modos, no se preocupen, con el tiempo que estamos, que queda casi una hora, el video se va a volver a subir para que ustedes tengan ahí en la mano y vayan explorando más despacito el software, ¿sí? Pero la idea es esta, tipo, por el tiempo que yo tengo y la cantidad de cosas que tenemos que ver, no me da el tiempo para estar parando a cada momento para estar mostrándole que ustedes me puedan seguir en todo a la par. Pero bueno, los que puedan seguir, bienvenido, y los que no, quédense tranquilos que van a tener otra vez el video para verlo más tranquilo y puedan practicar, ¿sí? Después, Eh, Cristian, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? bueno, Cuando lo vamos a abrir, o sea, o sea, ahí a las aplicaciones, me parecen tres que dice QGIS de escritorio, Setup y el otro Designer. Abro el primero, lo otro, eso me olvidé. Gracias por tu observación, Yamila. no, porque claro, me ¿Cuál? daba la duda. Sí. Sí. Cuando instalan el programa, le instala todo el paquete este completo. Crash, Desktop y Saga. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con QGIS. El software QGIS, el que yo tengo abierto, es este, el que dice Desktop. ¿Sí?
El que dice desktop es el que yo tengo abierto. Y va a ser el único que ustedes van a utilizar. No van a utilizar otro. Pero le voy a explicar qué es otra cosa. Este que dice Qt, también QGIS viene preparado para los programadores. Aquellos que quieran desarrollar herramientas, plugins y todas esas cosas, tienen acá la herramienta para el diseño ¿cómo es? De la interfaz y de la programación, etcétera. Entonces, tranquilamente pueden utilizar para diseñar. Nosotros, recuerden, solo vamos a usar desktop, los otros no. ¿Ustedes recuerdan que yo les dije que había dos modelos de datos, raster y vectorial? Bueno, así como hay dos modelos de datos, hay dos categorías de software SIG de datos. Los GIS o SIG vectoriales, como QGIS, que pueden incorporar obviamente herramientas raster, y los SIG más especializados en raster, que en este caso tienen uno acá, que es Saga. Saga es un sistema de información geográfica especializado en información raster. Es decir, que la mayoría de las herramientas están destinadas al análisis raster. Y QGIS lo integra porque es gratis también. En cambio, QGIS es un software SIG vectorial y la mayoría de las herramientas están orientadas al procesamiento de datos vectoriales. ¿Entiendo o no? Después, ¿qué es OGIO? OGIO y GRASS son dos software que fueron uno de los primeros creados, que tienen todas las herramientas, funciones y plugins programados y desarrollados sobre las cuales se basan en muchos de los casos QGIS. Es decir, ¿qué hicieron? No fueron a programar todo de vuelta la herramienta que ya tenían construida. Utilizaron ciertas cosas que ya había hecho y otras cosas la mejoraron, al fin y al cabo. Por eso es open source, porque sobrevive gracias a la comunidad. Entonces, bueno, es desktop, para cerrar, el que vamos a utilizar. Los otros, por ahora, no le den mucho artículo. Bien, volvamos acá, nuevamente. Vuelvo a concentrarme en las secciones. Esto es secciones. Quiero que recuerden los nombres. Paneles son todas estas cosas. Este era el panel de administración de carpetas en Windows que le comenté. Este que dice, bueno, acá son capas, panel de capas, es para la administración de toda la información que yo voy cargando, ya sea tabla o información raster o información vectorial, se van a ir agregando acá. El famoso panel de capas. Acá tengo esta parte central, que es el mapa. Es donde se va a representar la información. Cuando yo cargo una capa, se va a dibujar en ese mapa. Este es el panel de proyectos, es decir, que se van a listar todos los proyectos que yo estuve trabajando. Y después tengo el panel de herramientas de procesos. Muchos de los procedimientos que yo hago en el software voy a necesitar de ciertas herramientas que están todas desarrolladas acá y que me van a decir, bueno, mira, decime qué capa vas a utilizar, dónde la vas a guardar, qué parámetro vas a cargar, etcétera. Como cualquier software de procesamiento. No sé, cuando uno usa SPSS y va a hacer análisis estadístico simple, le dice, bueno, ¿cuál es el conjunto de datos? ¿Qué celdas? ¿Qué métricas querés? Si querés el gráfico, querés el boxplot. Bueno, es lo mismo. Es la herramienta de proceso, al fin y al cabo, hacen un procedimiento sobre datos geográficos y te piden ciertos parámetros para construir algo. ¿Qué más tengo? En la parte de encima tengo el menú principal, que es este, ya vamos a ver cada cosa, y tengo los toolbox o los tooltip box, que son herramientas que están creadas justamente y que están hechas con iconos grandes. Son como acceso directos rápidos. La mayoría están todos acá, pero para tener acceso directo rápido, tienen ahí esas herramientas. Es como Word. Fíjate que Word uno tiene arriba el menú principal y después tiene todas las herramientas de alineación, de esto, bueno, es lo mismo. Si yo quiero recuperar o cargar algunas de estas herramientas, acá en la zona gris, ¿sí? No sé si alcanzan a ver mi mouse, pero está aquí, en donde está el globito este amarillo, está acá. Yo hago un botón secundario y fíjense que abre varias cosas. Abre otra vez los paneles y me deja tildar y destildar paneles y barra de herramientas. Y fíjense que en la barra de herramientas está todos esos tooltips que yo veo ahí. A ver, hay una barra que dice barra de ayuda. Estimo que es este único icono que está acá debe ser la barra de ayuda. Entonces, si yo lo destildo, desaparece, ¿sí? Y si desapareció, yo lo único que me preocupo es si alguna de estas herramientas que yo necesito, por ejemplo las de Zoom, no están acá,
¿Qué hago? Botón secundario, vengo y lo activo nomás y ahí aparece otra vez. Bueno, yo le voy a dejar desactivado esto, no me interesa. Esto también yo lo puedo acomodar, fíjense que puedo moverlo. Hay una parte acá que tiene como unos puntitos, no lo van a alcanzar a ver en la imagen, pero cuando tengan su QGIS, a ver, no, capaz le pongo la lupa. Esperen que estoy en una computadora T1000, entonces es un poquito lenta. Ahí. No sé si le alcanza, ahí donde está el mouse, donde cambió de forma el mouse, estimo que lo ven, ¿no? Bueno, al lado de ese icono que se marcó, ¿sí? Que es como la consolita de Python, al lado hay como unos puntitos. Ese puntito indica el inicio y separación de las herramientas. Bueno, cada uno de esos, si yo me posiciono donde cambia el icono del mouse y yo lo fijo, lo tengo con un clic, lo puedo mover, lo puedo cambiar de posición, ¿sí? Fíjense, sin soltarlo. Una vez que lo suelto, él se fija, pero lo puedo llevar para donde yo quiero. Es decir, que estas herramientas yo las puedo organizar como yo quiero. Hay ciertas herramientas que tienen que estar siempre prendidas, ¿sí? En realidad, porque uno lo utiliza normalmente. Por ejemplo, fíjense que acá dice barra de proyecto. Desaparecieron las primeras que estaban acá, a la parte izquierda. La voy a activar otra vez. Ahí, tac, esto. Esto normalmente siempre lo utilizo, ¿sí? Normalmente el de guardar el proyecto. Y ya vamos a ver qué es un proyecto. Bien, después otra cosa que siempre utilizo son las barras de navegación de mapa. Ya vamos a ver qué son las barras de navegación y cómo usar cada uno, pero las barras de navegación siempre las utilizo también. Y estimo que estas son las de gestión de datos que también la utilizo. Pero antes de eso, vamos a ver acá en la parte de abajo que yo tengo otras informaciones más, ¿sí? Y esto lo vamos a tratar totalmente en forma particular, que esto que dice EPSG 4326, y me muestra ese mapa y unas cositas más. Este quizás es uno de los temas más complicados de entenderlo, pero bueno, vamos a intentar conocer un poco. Y bueno, eso es un poco la estructura. Después tengo los menús que están organizados según las funciones que hacen. Por ejemplo, hay uno que dice vector y otro que dice raster. Y fíjense que vector tiene herramientas que algo hacen con los vectores y raster tiene herramientas que una cosa hace con los raster. Y eso es donde nosotros nos vamos a concentrar a trabajar ahora. Bien, un proyecto en QGIS, para que se den una idea, ustedes trabajaron SPSS, ¿no? Si conocen, o Minitab, o cualquier software estadístico. La mayoría conocen, ¿sí? Bueno, cuando uno trabaja SPSS, uno puede guardar ese proyecto o puede guardar el conjunto de datos. Son dos cosas muy diferentes. Un proyecto tiene datos e informes. Si yo hice informes, me da los informes y los datos, yo puedo guardar ambos en un proyecto. Entonces, cuando yo vuelvo a abrir el proyecto, tengo los datos y los informes. Bueno, QGIS es algo similar. QGIS guarda los datos que yo cargué, es decir, todas las capas que yo cargué, las tablas que cargué, los estilos que apliqué a la cartografía, los proyectos cartográficos que yo tengo, los vínculos a carpeta, es decir, guarda absolutamente casi todo. Entonces, si yo estoy trabajando en un proyecto, no lo termino, guardo así, guarda hasta el nivel de zoom que hice en ese momento. Entonces, cuando yo vuelvo al último estado en el que yo estaba. No guardo automáticamente, yo siempre tengo que guardar. Un cambio en el proyecto no implica un cambio en el dato, ¿sí? Nosotros cuando trabajemos con tratamiento de datos, se van a dar cuenta que hay un procedimiento formal para editar un dato, ya sea si un polígono o una línea o un punto, ya sea en la parte de gráfica como en la parte tabular. Hay un procedimiento que es iniciar la edición y terminar la edición. Cuando sucede ese proceso, ahí recién se modifica un dato. De otro modo, no se modifica ni un dato. Un raster, mucho más complejo. Pero un vectorial, que es lo que vamos a trabajar mayormente acá. Bien, entonces, fíjense que dice proyecto sin título. Si yo lo guardo, como ya abrí, está en blanco, inclusive lo puedo guardar en blanco. Vengo a curso, pongo clase 1, por ejemplo el nombre.
Fíjense que dice guardar como tipo, QGIS Project Format, etc. Y lo guardo. Acá arriba ya dice clase 1. Acá hay un menú, fíjense que dice proyecto. También tiene lo mismo. Estos proyectos acá son herramientas que están acá también. Entonces digo proyecto, guardar. Si yo este proyecto lo quiero guardar como, que es como hacer una copia en otro lugar, lo que sea, guardar como. ¿Y qué me guarda? El proyecto me guarda una referencia a los datos, a los estilos, a todas esas cosas que yo fui construyendo en la medida que fui trabajando. Bien, pero vamos a empezar por el administrador de información. Es decir, yo tengo que traer datos a mi software SIG. Yo a ustedes les dejé una carpeta de datos. En realidad les dejé dos RAR, me parece que son uno que tiene imágenes y el otro que tiene datos. A ver, una estaba acá, acá, un RAR, le dejé 47, ¿cómo es? 47 megas. Es un dato.rar, ustedes lo abren, lo descomprimen y le va a aparecer todos estos datos que tenemos aquí, las carpetitas y estos archivos. Fíjense, yo le dije en un momento que un dato estándar era el shapefile cuando hablábamos de datos vectoriales. Es más, acá en la presentación, si ustedes vuelven a la parte del modelo vectorial, el modelo vectorial dice un formato estándar es el shapefile de la empresa R. Esto voy a cerrar. Y fíjense que acá hay uno que dice centrospoblados.shp. Ese es el famoso shapefile. Pero no es solamente ese. Es este, más este, más este. Bueno, este no es tan importante, pero sí. Pertenece a ese, más este, más este, más este. Es decir, son en este caso 2, 4, 6. Y a veces son hasta 8 y 10, dependiendo de qué transformación o cosas yo hice. ¿Cuál es el inconveniente que yo tengo esto manejándolo desde Windows? Que si yo le paso a un compañero solamente uno, no va a funcionar. Tengo que pasarle el paquete completo. Por eso es que yo a usted le mandé comprimido en un RAR. Para que funcione centros poblados como archivo geográfico en un SIG, tengo que tener, en este caso, estos 6. En realidad no son necesarios 6, son 4 lo necesario. Pero estos 6 tienen que estar para funcionar. Porque el shape, este punto shape guarda la forma y el DBF guarda los datos de la tabla. Y el PRJ guarda el sistema de proyección. Y el SHX guarda el índice que tiene las claves foráneas que vincula la parte gráfica con la parte tabular. Y bueno, y así sucesivamente. Pero vamos a ver, vamos a entrar acá a nuestro QGIS. Y fíjense que acá yo tengo un conjunto de iconos. Acá hay uno que dice que tengo mis carpetas, inclusive mi carpeta del sistema operativo. Fíjense, puedo entrar al sistema operativo. Tengo una carpeta que vincula inicio, por ejemplo. Yo creo que lo tengo en download, no me acuerdo dónde estaba. No, no estaba acá. Ni me acuerdo dónde está. No importa. Vamos, creo que está en OneDrive. Creo, bueno, no importa. Vamos a hacer cuenta que no lo ubico. No pasa nada. Yo acá tengo una opción en la parte de encima que dice adicionar carpetas. O acá, adicionar, perdón, era botón secundario sobre adicionar una carpeta. Si yo pincho ahí, fíjense que él me abre el explorador de Windows. Y me dice, bueno, anda a buscar la carpeta que querés agregar. Ok. Yo le voy a decir, bueno, mira, agregame curso sí. Ok. Y fíjense que ahora favoritos, este lo voy a cerrar por ahora, entonces tengo más espacio. Ahora favoritos tiene un enlace directo a la carpeta que yo quiero trabajar. Pero ustedes pueden tener un proyecto hoy, pueden tener un proyecto mañana, otro pasado, es decir, que pueden tener infinidades de conexiones a carpeta. Es una conexión, es como crear un enlace directo, esto no afecta en nada. Si yo elimino la carpeta de ahí de favorito, no significa que se me va a eliminar un dato, ni nada. Esto es gestión, ¿sí? Que se entienda, es gestión. No modifica absolutamente nada que yo tenga o no tenga el enlace ahí. Me sirve a mí porque si yo en mi sistema tengo 500 carpetas con datos, obviamente que ir ubicándolo así es mejor. Bien, y ahora yo puedo navegar, fíjese, dentro de esa carpeta para encontrar la cosa que a mí me interesa. En este caso, en la unidad 1,
yo tenía una carpeta que se llamaba datos. Y fíjense que acá automáticamente el sistema me detecta que hay información de diferentes tipos. Y recuerdan que centros poblados en el sistema operativo yo lo veía así con muchas carpetitas. ¿Sí? Eran 6 archivos en realidad, o 7, no me acuerdo. Bueno, en realidad en el SIG ya lo veo con uno nomás. Y me muestra la forma de una línea y un polígono. Y si yo abro acá, fíjense que tengo como una flechita de navegación y chiquitita, me muestra, dice campos, y si yo abro dentro de campos, tengo, fíjense, los tipos de columnas que tiene esa tabla. Por eso le decía, el shape es una parte tabular y una parte gráfica. Perdón, profesor. ¿Cómo Y sí, hago? interrumpan, ¿Cómo? interrumpan, yo no tengo problema, yo sigo nomás, pero si ustedes necesitan algo, Sí, yo me quedé me, en me dicen. esta carpeta, quería saber cómo, porque me perdí en el iconito que apareció. Acá, perdón, Favorito. acá, en Sí. favorito, botón secundario, añadir una carpeta. Ah, bien. Añadir un director. Es un directorio, sí, sí. Y ahí te va a abrir el navegador de Windows y vos le tenés que, mira, imagínate que estás en cualquier lugar. Yo quiero adicionar curso sí, me voy, busco curso sí, donde esté, ¿sí? Y una vez que lo encuentro, tac, lo presiono una vez, no le doy doble clic una vez hasta que me aparezca el nombre acá y ahí le doy seleccionar. Y ahí ya te aparece acá en favoritos. Bien, gracias. ¿Sí? Así se puede agregar un disco, una carpeta, lo que ustedes quieran. Profe, yo Una vez, tengo una pregunta ¿sí? también, o no sé si ya lo dijiste, yo no la agarré. Digamos, por ejemplo, a mí me interesan los datos de Colombia. En ese caso, como, ¿cuál es el proceso para tener los datos que entren en este programa? Eh, mira, vamos a desarrollar todas las clases primero. Entonces vos comprendés todo el proceso, todos los procesos que involucran la descarga, búsqueda, construcción de información geográfica, y después al final te vas a dar cuenta cómo tener los datos de Colombia. ¿Te parece o no? Te lo dejo así como Ah, está desafío en súper realidad. chévere. Bueno, Porque no, listo. porque no te puedo decir ahora de esta manera porque primero, bueno, no importa. Quédate con eso. Después cuando terminemos, hazme acordar más, yo te digo, bueno, ahora, ¿cómo tener los datos de Colombia? Te vas a dar cuenta. ¿Sí? Por ahora vamos a trabajar con esto como para seguir el acompañamiento, pero después, más adelante, ya le vas a ir encontrando el sentido y viendo cómo hacerlo. Muchas gracias. Eh, Bien, entonces fíjense que ahí tenemos distintos tipos, formatos de archivos, de datos que nosotros podemos traer a nuestro SIG. Primero, de todo lo que yo le pasé, vamos a traer ese que dice Shape. Y acá hay dos formas de adicionarlo al software. Haciendo doble clic, ¿sí? Perdón, no era doble clic. Al hacer doble clic, fíjense que él le carga el mapa en, perdón, el archivo le carga en el mapa y además le aparece acá en el panel de capas o capas el que dice centro poblado. Yo le dejo un ratito el mouse y ahí me dice, fíjense dónde está la localización, dice que está ahí en User, Olga, OneDrive, etcétera, etcétera. Bien, ahora, esto es un shape, el famoso archivo. Según decía, el vectorial tiene una componente tabular y una componente espacial. Yo la espacial la estoy viendo los puntos ahí. Fíjense, son Profe, puntos de ¿usted Argentina. cómo llegó ahí? Qué pena con usted, pero yo le doy doble clic a Centro Poblados Shape. ¿Es ahí? Eh, ¿Sí? Así como está, le Ah, das doble ya. clic. Esa es una Ah, opción. ya. La otra, fíjate, lo arrastrás, lo agarrás al centro poblado sin soltar el clic del mouse y lo traes. Mirá, ves que Ah, ya. en el modo aparece un más. Bueno, lo mismo. Por ejemplo, provincia JSON, yo lo quiero agregar, en vez de dar doble clic, lo voy a arrastrar, tanto acá como acá, lo mismo, y ¡tac!
Ahí se va a cargar. Ahí está. Se cargó provincia y ahí se reprodujo. Espera un ratito. Esto no lo voy a cargar todavía porque quiero ver algo. Recuerden que yo le dije que un vectorial tenía, ya sea punto, línea o polígono, tenía la parte gráfica y la parte tabular. Bien, esto es la parte gráfica, la puedo ver. Pero la parte tabular yo la puedo consultar también, es decir, para ver qué atributos tiene. Tengo dos formas. Una está acá arriba, que es como una tablita que dice abrir tabla de atributos, o siempre sobre la capa, botón secundario, abrir tabla de atributos. Este proceso es, por favor, grábenselo en la cabeza, es siempre una de las cosas que más se hace. Si yo le digo, abran la tabla de atributos, es ni más ni menos que ir a la capa que es vectorial, porque la raster no tiene tabla de atributos, botón secundario, abrir tabla de atributos. ¿Sí? Siempre que yo le diga ver atributos, es este el procedimiento, perdón, tabla de atributos, es este el procedimiento que tienen que hacer. Botón secundario sobre la capa o bien acá arriba. Pero hay una cosa con el botoncito acá arriba que ya le voy a explicar algo cuando cargue la otra capa. Primero voy a abrir la tabla de atributos y ver qué me aparece. Me aparece una tabla en el cual tiene toda la información tabular de la capa. Y yo puedo bajar, y fíjense, tiene una capa, una columna que se llama unión, una columna que se llama nombre, tipo, provincia, departamento, país, observación, hoja, etc. Ahí me puedo mover y fíjense que hay un total de acá arriba, dice 10.806 registros, y después hay otra información más que no viene acá. ¿Sí? Pero así puedo acceder a los atributos y consultar. Voy a cargar la otra capa, esta que dice GeoJSON, solo para que vean una cosa. Le doy doble clic o la arrastro, es lo mismo. Y fíjense que una de las particularidades que tenía, recuerden, el software SIG era la superposición de capas. Obviamente, como el polígono cubre una superficie que el punto no, eso lo explicaba hoy porque el polígono se cierra, al estar encima acá en el panel de capas, fíjense que la provincia está por encima del centro poblado que es punto, lo que sucede es que se superpone a los puntos. Eso es muy importante. La superposición se organiza en este panel, acá en el panel de capas. Si yo quiero que los puntos queden por encima de, ¿cómo es? De las provincias, tengo la opción, no, esta, perdón, es arrastrarlo, es decir, tomarlo sin soltar el clic y llevarlo arriba. Fíjense que cuando yo me muevo arriba, como que aparece una línea fina y ahí me está indicando que me deja soltar. Si no, no aparece la línea, ¿ves? No aparece. Yo la saco, tac, y ahí va. Y los puntos se ponen por encima del polígono y así puedo representar mejor. Pero fíjense que yo le dije que podía abrir también la tabla de atributos con este icono. Hay una cuestión y una trampa ahí que siempre tienen que ver. Ahora, en este momento, la capa que está seleccionada es provincia. Y yo me doy cuenta porque aparece todo en azul. Centros poblados no. Entonces, si yo estoy queriendo abrir la tabla de centros poblados y estoy posicionado en provincia, si yo aprieto esto, va a abrir la tabla de atributos de provincia y no la de centros poblados. ¿Sí? Utilizando este icono, fíjense que dice provincia. En cambio, si estoy posicionado en provincia, pero yo vengo y doy un clic, un clic secundario a centro poblado, fíjense que él cambia automáticamente. Con el botón secundario cambia automáticamente la selección. Y ahí puedo abrirlos desde acá. Si yo quisiera abrirlo de acá arriba, tengo que hacer un clic nomás acá y traerlo. ¿Sí? Y ahí abrí centros poblados. Esta imagen, perdón, esta de las provincias, este GeoJSON que estamos viendo acá, se usa en realidad para representar información en la web. Eso vamos a ver ahora cuando veamos atrás, pero en la web, a ver si lo puedo abrir desde acá, abrir con. Esperen que le va a mostrar la estructura. Bloque de notas. Siempre. El GeoJSON tiene la estructura de un archivo, de un JSON en realidad, un archivo, un JSON es un archivo que organiza la información de una manera
para que pueda ser transferido en la web, fíjense, de esta manera, ¿sí? En donde yo tengo definido a través de etiquetas a diferentes partes del archivo. Pero bueno, nuestro software sí puede interpretar este tipo de archivo que se llama JSON, GeoJSON en realidad porque tiene la localización, y lo podemos trabajar. Inclusive muchos mapas que ustedes ven en la web, lo que hacen es lo construyen en un sistema de información y después lo transforman en este archivo y lo llevan a la web para ser representado. Entonces un navegador lo interpreta y sabe reconstruir un polígono a partir de todas estas coordenadas. Miren lo que son las coordenadas de un polígono. Es un conjunto de coordenadas para determinar cada uno de los vértices. Y fíjense que este GeoJSON yo lo puedo abrir en mi software, sí, lo estoy viendo. Inclusive puedo ver sus propiedades. ¿Recuerdan? Botón secundario, tabla de atributos, y ese tiene, otra vez, un Object ID, una unión, una jurisdicción, capital. Estas son, eh, ¿cómo es? Atributos creados por el autor del archivo, ¿sí? Acá hay archivos que pueden venir de una fuente oficial y el autor lo transformó, o bueno, en fin, depende de qué tratamiento se hizo. Sigamos. Doctor, Aquí, una, sí, a una Cristian, antes. consulta. Una consulta. Si yo abro ahí el panel de atributos de provincias, ¿puedo seleccionar, por ejemplo, la de Córdoba, la de la provincia de Córdoba y operar desde ahí? Sí, sí, es O- más, yo o- no le quise dar todavía herramienta de selección, pero sí, bueno, sí, bueno, pero sí, digo, podés. se puede Es modificar, más, se puede operar desde ahí. sí, 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 sí. Después tenemos toda la parte de selección y todo eso que vamos a ver todas las transformaciones, así que tranqui. Voy con mostrándole primero los tipos de datos y después vamos a empezar a trabajar esa parte, ¿sí? Después, fíjense, Geodatabase. Geodatabase es una base de datos creada por Esri, la empresa esta que tiene ArcGIS, basada en Access. Entonces, ¿qué pasa? Las tablas ahora pueden contener información geoespacial. Y hay una parte súper importante que después cuando veamos una base de datos, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con base que es GeoPackage. A ver, para que se den una idea, en un archivo Shape, la parte gráfica es un archivo que se conoce como un archivo binario. Binario es porque está estructurado el archivo de una forma que solamente un software en particular lo interpreta. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que antes el XLS después pasó a XLSX, el de Excel, ¿sí? Porque ¿qué incorporó? La parte de estilos y todo se estructuró de otra forma. De esa manera es interoperable. Interoperable significa que cualquiera puede hacer un software para interpretarlo. Porque si un archivo es muy cerrado, nadie lo quiere. Entonces necesitas como estandarizar. Lo mismo el docx, o sea, el archivo de Word. O sea, tenés OpenOffice que lo abre, tenés muchos otros que lo abren. Si tu archivo es muy, muy, muy particular, nadie lo quiere. O sea, no, no. Bueno, ¿qué pasa? Que fíjense que un shape tiene esta estructura con todo esto. Es un verdadero problema. Quilombo, diríamos. ¿Qué hacen la base de datos espaciales? La parte gráfica la ponen en una columna. Entonces, toda esta cosa del archivo binario, de lo que nosotros vimos en el JSON, de que el par es de coordenada, que esto que lo otro, en una base de datos se van a organizar en una columna y se solucionó el problema de interpretación del archivo binario. Mucho más rápida, mucho más eficiente, las tablas se pueden indexar, las bases de datos se pueden indexar. Imagínense que el procedimiento de abrir un archivo de 100 megas que antes tardaba, ponerle 5 minutos, con una base de datos tarda 1. Es decir, que la eficiencia y la optimización que se logra con una base es mucho más amplia que lo que se logra con un archivo binario. ¿Sí? En pocas palabras, viene por ahí la explicación de por qué surgen. Después de todas las herramientas de base de datos y análisis que tiene la base. Pero bueno, fíjense que si ustedes expanden Geodatabase, yo le puse tres cosas: centros poblados, límites provinciales y radial. Centros poblados ya lo tienen ahí cargado como shape, pero yo le puse los dos para que se den cuenta que ambos pueden estar en ambos. Y le indica como punto, tiene la misma información. Pero ahora, fíjense que el límite radial, perdón, aparece como una línea, ya indicándole qué tipo de geometría es. Límite provincial aparece como un polígono y centro poblado aparece como un punto.
O sea, ya de antemano el software le indica qué tipo de vectorial es. Si es un punto, es una línea, un polígono. Si yo agrego centro poblado es exactamente lo mismo. Voy a agregar red vial. Doble clic otra vez y tac, se agrega red vial. Ahí está, miren, la red se va construyendo y ahí tenemos la red vial. Voy a apagar un ratito provincia acá. Ah, perdón, una cosa, eso. Si ustedes quieren, tipo, que desaparezca una capa, desaparezca entre comillas del dibujo, acá tienen un tic. Con el tic apagan y prenden la capa, ese es el término. Apagar y prender es eso. ¿Sí? Está cargada ahí disponible, pero no está siendo visualizada. Me voy a acercar, recuerden que yo les dije que había unas herramientas de navegación que están acá arriba, que son esto mover, fíjense, mover con la mano, que es esto, tipo hacer un clic, sostener y mover, no hace un cambio de escala. Tenemos el pan, que es casi lo mismo, tenemos un de zoom más, un zoom menos, tenemos un ver todo, después tenemos un zoom atrás, zoom siguiente. Bueno, yo voy a usar el zoom este más, lo voy a dar un clic y se prende, ¿sí? Queda activa. Y yo me vengo acá y cambia a una lupa. Y le voy a hacer un recuadro, así, tipo un clic inicio, no suelto y suelto al final. Y ahí me voy acercando, ¿sí? Voy haciendo zoom. Y fíjense que al comenzar a hacer zoom, empiezo a ver la línea. Pero ¿qué sucede? Que yo en este archivo, el de red vial, voy a abrir la tabla de atributos, yo tengo 155.271 segmentos. Eso representa toda la red esa que yo estoy viendo. Es decir, que es imposible saber. Si yo quisiera saber la información, por ejemplo, de este segmento, yo con un SIG tengo las herramientas necesarias para seleccionar ese segmento y consultar a la base qué es. ¿Cómo hago eso? Acá tengo herramientas de selección, estas que aparecen con el con el icono amarillo. Si está perdido, botón secundario acá en la parte que se ve, y hay una que dice herramientas de selección. A ver dónde está. Esperen que tengo mi... Ay, Dios, mi portuñol aquí activado. Eh, ¿Cuál serían esas? Ya lo voy a encontrar. Etiquetas, barra de herramientas. Barra de herramientas, así se llama. Dice barra de herramientas acá. Tac, presiono ese y se prenden. ¿Sí? Bueno, voy a basarme. Fíjense que acá tengo como un. ¿Cómo es? Como una flechita más. No lo voy a presionar ahí. Voy a presionar acá en el icono nomás. Una vez se activa y voy a dibujar así un recuadro en ese segmento. ¿Sí? Con la barrita del mouse, con la ruedita, yo también puedo hacer zoom. Fíjense, voy para atrás y voy para adelante. Bueno, me voy a perder ahí, voy a quedarme ahí. Está seleccionado esa línea y estoy ahí en esa escala. Ahora, si yo vengo a red vial, quedó seleccionado y abro la tabla de atributos, dice, del total de 155.271 yo tengo uno seleccionado. Si bien lo vamos a volver a volver a esto, a volver a ver, acá abajo hay una opción que dice mostrar todos los elementos. Si yo presiono ahí y digo mostrarme solo los elementos seleccionados, ¿qué me hace él? Me filtra y me dice ese es el elemento que está seleccionado y ahí me está mostrando toda esa información. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que hay una herramienta del mouse que se prendió, que es esta. Aproximar a selección. Fíjense que yo estoy viendo acá que sigue la línea. Entonces, si yo le doy este clic, ¿qué me hace? Un zoom al elemento seleccionado completo. ¿Por qué? Porque yo también la consulta la puedo hacer en la tabla. Por ejemplo, seleccioname la red de Santa Fe. O seleccioname la red que cumpla con tal condición. De 155.000 me selecciona uno. ¿Qué le puedo decir a la tabla? Bueno, acércame ahora a la herramienta seleccionada. Mira, lo voy a hacer en realidad. Voy a presionar este icono acá que dice apagar, remover toda la selección, ¡tac! Se limpia, me voy a la red, a la tabla de la red, y voy a tomar cualquiera. Cualquier objeto que aparezca acá, me es indistinto. Selecciono, no tengo idea dónde está.
¿sí? Pero fíjate, voy a cerrar esto. Ah, por acá también está, pero lo voy a buscar acá arriba. Ahora presiono esta, estando posicionado en red, obviamente, recuerden que tengo que estar posicionado. Presiono ahí, ¿y qué me hace? Me lleva al lugar donde está el segmento seleccionado, que yo ni sabía dónde estaba. Y si con la barrita, con la ruedita del mouse me muevo para atrás, fíjense que puedo seguir anticipándome de dónde está allá, ¿cómo es? En Salta, ya en la parte norte de Argentina. Y así puede ser cualquier cosa, no sé, quiero seleccionar esto acá, selecciono, no tengo idea qué es, fíjense quedó pintado de amarillo, vengo a la red, abro la tabla de atributos, dice tengo 385 seleccionados, vengo acá, muestro los seleccionados, y ahí están todos los objetos que fueron seleccionados. Si quiero le hago un zoom a la selección, y fíjense que ahí están todo el zoom que tengo a mi selección. Esto puedo hacer para líneas, para puntos, para polígonos. Puedo combinar selecciones, bueno, es otra cosa, pero acá van a tener que tener presionado la tecla control. Eso está seleccionado ahí. Presiono la tecla control y dibujo en otro lugar. Puede fallar, dijo Jack. ¿Por qué no me deja? Ah, sí tengo. Bueno, perdón, no es la tecla control. A ver si me dejó. Me limpió el otro y me limpió. Es la tecla shift, ¿sí? Es la tecla shift. Selecciono una parte, aprieto la tecla shift y voy a otra. Y selecciono otra. Y ahí fíjense, quedó esto y quedó eso. ¿Qué pasa? Si yo tengo un cambio de suma así, que estoy perdido en el espacio, ahí tengo una parte y otra parte. Ahora puedo ver en la tabla de atributos lo mismo, que se van a ir adicionando selecciones. Acá, y tengo todos esos elementos. Y hago un zoom. Acá está el mismo icono que estaba acá, está acá también. ¿Sí? El que estaba cerca de la selección está acá. Y fíjense que él me busca un zoom en el cual yo pueda ver ambos. Pueda ver lo de acá más lo de acá. Y si tengo otra sección, él va a buscar el zoom. Se llama el extend. El mayor box que me permita ver la selección. La selección solamente es una selección virtual, no modifica absolutamente en nada el dato. Y cada vez que yo termine de ocupar, siempre recordar apagar toda selección de esa capa, deseleccionar todo, porque si yo hago algún proceso, hay procesos que toman la selección para realizarlo, ¿sí? Y esto estoy trabajando, vuelvo acá, sobre una geodatabase, que es uno de los tantos tipos de datos que yo puedo tener. Vamos a ver una imagen satelital. Voy a apagar RedVial un rato y voy a traer esta imagen satelital que dice acá. La voy a dar doble clic. Fíjense que no aparece nada. ¿Por qué? Porque en la posición geográfica que yo estoy, esa imagen no está posicionada. Recuerden que la información geográfica estaba proyectada, es decir, que estaba representada en un lugar del espacio geográfico medido o mediado por la geodesia. Esa era la idea. ¿Cómo yo hago para acercarme a esta imagen sin alterar todo? Botón secundario, y hay una opción que dice Zoom to Layer, sería acercar a la capa, que es la primera normalmente. Si yo presiono ahí, fíjense que él me va a llevar a la posición geográfica de la imagen para representarme. Que si yo prendo otra de las capas, por ejemplo, prendo radial, la voy a poner arriba porque recuerden que un raster y un polígono tapan las otras capas. El raster tapa todo en realidad. Si yo prendo la radial, a ver si me superpone alguna, que debería. Si no lo hizo, buenísimo. Si me lo hizo, no, no me lo hizo. Pero bueno, no importa. Después vamos a ver por qué. ¿Te Tranqui. puedo hacer una pregunta, Cristian? Perdón. Perdón, no vi la manito, Yamila, decime. No, porque iba siguiendo, pero en un momento se ve que me perdí. Si me dice, cuando quise abrirlo de la red vial,
Si me dice, quiero desplegar ahí donde dice campo y me sale una cruz y dice error al recuperar la información, ¿es que hay alguna herramienta que no tengo activa, algo? O sea, Gua- no me... eh, y, ut- Perdón, y utilizaste Red Vial, ¿no? Quise abrir ahí Red Dial en Geodata, GDB, bueno, como que desplegué ahí, pero cuando despliego la flechita de campos me dice error al recuperar la información de campos para, ay, bueno, y todo una cosa larguísima. No Mira, sé. sí, a veces puede ser que tengas que cerrar la capa y volver a abrirla otra vez, Ah, ¿sí? Bueno, otra cosa, dos, y eso es muy importante, que la ruta donde están los archivos no sean muy largas. Traten de evitar acentos, ñes y esas cosas, ¿sí? Por ahí puede ser eso también que te dañe la información. No es que te dañe la información, no le permite recuperar, como te dice ahí la fuente, digamos. ¿Cuál es la opción? ¿Cómo la quitas? Si Red Vial tiene un problema, botón secundario, hay una opción que dice remover capa. Y esto para eliminar cualquier capa. Le das a eliminar, por ejemplo, voy a eliminar centros poblados yo, que es lo mismo. Le elimino, sale de acá, le dice remover entrada, ok, ya no está más disponible y las volver a cargar. ok. Si al volver a cargar sigue el problema, cambia tu capa al escritorio, anda al escritorio directamente, pone tipo ahí una carpeta, te creas ahí y probás. Si tenés el mismo error, ahí hay que ver qué pasa, si no es un problema de algún complemento, que se puede ser, o bien al descargar tu información se descargó justamente ese archivo dañado. Ah, ok. Bueno, vuelvo a probar. ¿Vale? Bueno, acá hay dos cosas que me sucedieron a la vez que está buena. Uno es que dos capas, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Están totalmente fuera de posición y primero me voy a concentrar en la imagen satelital. Primero, después, esto es una imagen satelital, al fin y al cabo, es un raster. Fíjense que es totalmente muy diferente a lo que me mostraba el otro. Yo voy a agarrar la herramienta de zoom y me voy a acercar a esta zona, a la zona de la laguna. Me voy a tratar de acercar lo más que pueda. Perfecto. A ver, capaz un poquito más porque depende cómo vean. Ahí. ¿Qué se ve ahí del formato raster? Píxeles, profe. Está todo pixelado, claro. Exacto. Está todo pixelado, pero recuerdan que un píxel representaba una información de algo. En este caso, como es una información satelital sin tratar, es decir, que tiene el dato de origen, lo que está representando es, y además tiene tres bandas, esto es otra cosa, tema, pero no viene al caso por ahora con el tema de la imagen de satélite. Está representando la reflexión de las coberturas de la Tierra, lo que estamos observando, de la cubierta terrestre, en una porción del espectro electromagnético. Esto es un concepto de otra rama. Pero lo que estamos viendo es energía electromagnética y por eso podemos ver que la imagen satelital representa lo que veríamos en la realidad si nos vamos arriba, subimos a un avión y observamos para esta superficie con esta resolución, ¡pac! Vemos eso. Pero una cosa que también me interesa que vean acá es que cada píxel, como yo le dije, es un cuadrado. Voy a usar una herramienta de medición acá a propósito para que se den cuenta. Y cada cuadrado tiene una distancia, ¿sí? Que ahí dice, bueno, en este está mal medido porque no está proyectada la capa. No está proyectada, fíjense que el mismo concepto. Dice, eh, pero no me muestra acá, no importa. Vamos a suponer que tiene 30 porque es un Landsat, tendría una longitud de 30 así, y además tendría una longitud de 30 también así. Es decir, esa sería la resolución del píxel que nosotros estábamos trabajando. Me voy a volver a este problema que tenía acá con la otra capa. Esto que sucede acá es un problema de proyección porque esta imagen satelital que debería estar posicionada en un lugar que le corresponde dentro de Argentina, está totalmente desfasada con la imagen original. Esto normalmente ocurre mucho cuando nosotros tomamos información y la queremos meter en un sistema de información geográfica sin respetar una consigna de los datos geográficos que era que tenía que estar proyectado.
Eso se hace y el proceso se llama georreferenciación. Es decir, yo conociendo puntos conocidos de la realidad, tomo puntos en la imagen que quiero posicionar en el vector y la intento asimilar. Yo no sé si damos esta parte de georreferenciación, no me acuerdo en este momento, pero creo que no. Pero bueno, no lo vamos a hacer tampoco. Pero es la forma que se corrige. Hay una carpeta que yo también le di adentro, que está dentro de, creo que decía raster. Y dentro del raster tenían estas 4 capas. Estas 4 capas son 4 imágenes que son el resultado del procesamiento de una imagen satelital para identificar distintas coberturas. Cobertura puede ser un área urbana, puede ser un pastizal, puede ser un área boscosa, etcétera. Eso es una cobertura. Es como una clasificación por un rasgo homogéneo. Voy a abrir una, recuerden, para abrir es o arrastran o doble clic. Y esta imagen está acá, pero la voy a hacer un zoom a la capa. Y fíjense que esta sí se posicionó. Estamos en algún lugar de Chaco, en realidad estamos en Saspeña, pero fíjense que la imagen ocupa un lugar el lugar que le corresponde, porque esta capa sí está proyectada, sí tiene las coordenadas y la transformación necesaria para ocupar este lugar. Inclusive, fíjense que la red vial se superpone a ella, porque obviamente está posicionada. Y fíjense que esta imagen raster tiene valores que van del 0 al 4. ¿Recuerdan cuando yo le dije que los rasters podían representar valores así continuos, como es, no sé, el anterior que vimos que era eh, reflexión de las coberturas? En este caso son categorías. Voy a hacer una cosa, si yo doy un botón secundario sobre este raster, no existe la opción de tabla de atributos, ¿sí? Ver tabla de atributos, ¿no? Fíjense, inclusive se apagó porque el raster no tenía una tabla de atributos. Para consultar el valor del raster, yo me voy a posicionar en el raster y voy a presionar este botoncito acá que dice identificar elementos. Lo voy a tocar, me aparece este panel y me voy a acercar. Fíjense que estos son píxeles, todos son píxeles, pero como este tiene el mismo valor que el de al lado, es como que se pierde, ¿no? No tiene como un borde. Pero si yo presiono en el negro, me aparece, dice que le corresponde a la banda 1, ¿sí? Y bueno, está en la posición tal y tiene un valor de 0, porque es una categoría. Esto tiene un valor de 2, este píxel tiene un valor de 4, este píxel tiene un valor de 3. Es decir, que cada una de esas cosas representa una categoría. En este caso, yo me voy a quedar con el 0, así que este punto negro acá, eso es área urbana. Es el área urbana del año 1991, ¿sí? Todo lo que ustedes vean en negro acá es el área urbana. Entonces yo voy a traer, por ejemplo, el 2001, y ahora miren, están posicionados, están todos, son la misma base. Fíjense cómo yo puedo ir viendo este proceso, que es el proceso de crecimiento urbano. Voy a tener el año 2010, lo mismo. Apago, eso es 2001. A ver, voy a achicar para poder hacer con los tres. 2001, 91. 2001, 2010 y último, 2022. ¿Sí? Entonces yo con esas 4 imágenes tengo cubierto casi 30 años de análisis y yo puedo saber el estado inicial hasta el estado final, cómo fue mi crecimiento urbano, y ahí lo puedo meter con otras variables. No viene al caso, lo que quería que vean eran las transiciones que se pueden capturar con el formato raster. Puedo cuantificar los nuevos raster píxeles que aparecen con la categoría urbano, que en realidad lo que se hace, fíjense, si yo tengo un estado inicial del 91 con X cantidad de este píxel 0 y termino el 2022 con mayor cantidad de píxeles cero, yo conociendo las dimensiones del píxel, yo sé la superficie. 30 por 30 son 900 metros cuadrados. Entonces, si yo esos 900 metros cuadrados lo multiplico por la cantidad de píxeles nuevos, yo tengo la superficie nueva urbanizada, y la puedo comparar con la inicial. Eso me permite, en poca cuestión, hacer el tema de los rasters, que eran un poco las aplicaciones que habíamos visto nosotros en el apartado de la presentación. Entonces, el raster, obviamente, ya acá están viendo el tipo de datos raster. A ver qué más tengo acá. Tengo. ¿Dónde estoy? Acá.
Bien, tengo, a ver, esto es un dato que yo lo preparé a propósito nomás para que ustedes se den cuenta. Yo tenía, por ejemplo, este plano que no se va a posicionar porque no está georreferenciado. Fíjense, este es un plano del año 1905, 1901, no recuerdo bien, el plano de fundación de la ciudad de Resistencia en Chaco, Argentina. Este fue el primer plano que se trazó y que se creó de la ciudad. Miren, estaba la plaza central, acá, el macro. Fíjense que primero que no está posicionado en el mapa, no tiene el sistema de coordenada adecuado, etcétera. Hay un montón de factores acá que, que habría que ver, ¿no? Bien, pero imagínense que yo necesitaría, era lo que le comentaba anteriormente con la imagen satelital. Este plano a mí me sirve para alguna cosa en mi trabajo, entonces yo tengo que de alguna forma posicionarlo con mis datos para que todos los datos que yo meta después en mi análisis tenga correspondencia geográfica con este dato. Inclusive el software mismo te dice acá, te dice, no, tiene una fuente de datos, un sistema de coordenadas definido. Claro, no encuentra, no sabe dónde está. Él te lo posiciona para mostrártelo en algún lugar, pero no es la posición real. A partir de la georreferenciación, yo logro esto. Esto lo hice yo para mostrarlo a ustedes. Logro este plano, en el cual, fíjense cómo la imagen se modifica, gira, para justamente adaptarse a la realidad en la cual yo estoy posicionado. Es la ciudad de Resistencia, está acá, es el macrocentro, y está ajustado para que justamente quede fijo en ese lugar. Y ahí sí yo ya puedo hacer ciertos relevamientos. Por ejemplo, si yo quería saber en el 1901 dónde cruzaba el río este que ya no existe más, bueno, lo dibujaba acá y yo sé que posicionalmente estoy totalmente convencido de que pasaba por ahí, porque yo reacomodé mi plano a puntos conocidos en la actualidad. Por ejemplo, no sé, el límite de la parcela de la chacra tanto, hoy el mismo límite no varió, Cristian, y así disculpa. sucesivamente. Te paraste arriba dentro de comando, plano, resistencia, con botón secundario, se me silencia, perdón. Te paraste arriba de comandos, plano de resistencia con el botón secundario. Después, ¿cómo hiciste para georreferenciarlo? Para que se te superpusiera Mira, al mapa de ok, la yo red abrí vial. plano modificado 2 y plano, ¿sí? Abrí los dos. Este no está posicionado, este está con error de posicionamiento, no está proyectado, se dice. Y el plano modificado 2 sí está adecuado para que se superponga. Yo estaba acá, mira, yo estaba acá, Ah, ahí. bien, bien. Ahí estoy. Claro, era el modificado 2. Claro, yo estaba acá en plano de resistencia, acá estaba viendo esto y acá aparece la red vial, mira, acá chiquitito, porque no está. ¿Yo qué hice? Traje el modificado 2, cargué, botón secundario, doble clic para que se cargue, apagué el plano de resistencia, botón secundario, zoom a la capa, o zoom ahí el primero, aproximar, dice zoom to layer, tiene que decir zoom a la capa o algo así, acercar la capa. Cuando das a acercar la capa, te hace un zoom a ese archivo en particular. Sí, después vamos a ver en realidad qué hace zoom. No hace zoom al archivo, hace zoom al recuadro de cada capa. Vamos a ver los metadatos. Entonces, de esa manera, yo puedo tener información de registro, de, no sé, a ver qué se me ocurre, de planos, croquis, no sé, registro fotográfico que pueda ver, alguna cosa que pueda ver el espacio y que yo lo pueda vincular con la realidad actual, no importa la escala, y yo lo pueda posicionar para traer información. Esa es la realidad o la finalidad de los también, que vos tengas información analógica, como se dice, y la puedas digitalizar y convertir a esto. Y una cosa importante que acá yo le puse tablas es que fíjense que yo puedo tener archivos Excel, archivos CBC, un montón de archivos de tipo tablas y que la puedo traer a mi sistema. Por ejemplo, doy doble clic a datos, esto no me carga nada en el mapa porque esta parte del mapa representa solo información geográfica. La tabla la puedo abrir como una tabla de atributos. ¿Y qué tiene? Dice de funciones, en este caso dice de funciones y tiene una ID, no tiene más nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa?
que hay un proceso que lo vamos a ver mañana, que es el join de tabla, una unión de tablas en la cual yo organizo, te dicen, estudiame todas las variables demográficas, poblacionales de los últimos censos, no sé, etcétera. Y vos decís, bueno, ¿qué quiero ver? Bueno, quiero ver, no sé, CalMAT, quiero ver distribución, quiero ver, no sé, analfabetismo. Bueno, vos la trabajás y construís todo lo que tengas que construir en el Excel, obviamente columna por columna. Y después vinculás esa tabla con las capas geográficas, porque al fin y al cabo la capa geográfica tiene un ID siempre. Hay una propiedad de la base de datos que se llama una restricción de entidad. Cada elemento o objeto que existe en una tabla de datos debe ser identificada de forma unívoca. Es como el DNI. Y si no existe acá, el sistema lo crea automáticamente. Es más, yo lo vi recién, a ver, en una de las capas había una, creo que era provincia, ya no recuerdo. Espero que sea provincia. Acá, exactamente. Fíjense, dice uno que dice Object ID. Es un campo que crea automáticamente el sistema para identificar cada una de los objetos si es que el archivo no tiene asignado uno. No sé si ustedes vieron o no base de datos, pero hay ¿cómo es? Un término muy especial para la base de datos que se llama clave primaria. La clave primaria es la clave, una columna con un valor numérico normalmente, que identifica cada uno de los objetos, cada una de las filas de forma unívoca. Es decir, que no hay chance de que vos puedas no llegar a una fila. Para esto es súper importante porque cada objeto no solamente representa una fila, sino que representa un espacio geográfico. Entonces, por eso es una restricción totalmente fuerte para los sistemas de información. Bueno, este es un Excel, por ejemplo, pero así puedo tener otra vez uno que dice ciudades CSV, que es otro tipo de tabla. Si yo abro, fíjense que esto tiene un nombre, tiene un tipo, tiene una provincia, y acá hay dos datos que a mí me interesa que lo vamos a ver mañana, que es los datos de coordenadas. Yo puedo a partir de una tabla crear una capa geográfica de puntos. ¿Por qué? Porque el punto es un par de coordenadas X e Y, latitud y longitud. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo dos campos y le digo al sistema, mira, estos dos campos son la posición geográfica y todo lo demás son atributos. Él toma los valores y te construye una capa de puntos que sería igual a la de centros poblados. Bueno, eso lo vamos a ver mañana por una cuestión de tiempo. Lo que me interesaba hoy que vean esto, el manejo de la información y qué cosas tenemos acá. Tenemos raster georreferenciado y no georreferenciado, ya te doy la palabra, John. Tenemos tablas Excel, tablas CBC y otras tablas que identifica, que permite trabajar QGIS. Tenemos imágenes de satélite, tenemos capa shape, tenemos base de datos. Es decir, fíjense la cantidad de cosas que ya nosotros estuvimos viendo y que podemos vincular todas, porque ahí yo estoy viendo una base de datos vectorial con una imagen de un plano que fue georreferenciado. Decime, John, perdón. Sí, justamente con respecto a este plano que me pareció súper interesante, esa modificación que usted lo realizó en el mismo QGIS o utilizó un programa No, no, lo hice acá, aparte. lo hice acá. Lo hice acá. El procedimiento se llama georreferenciación. Y en la georreferenciación se hace justamente con una capa vectorial o una capa cualquiera, puede ser otro raster conocida, a una capa que no tiene el posicionamiento, como tenía esta, no sabía dónde estaba. Entonces vos lo que haces es, tomás lo que se conocen puntos de control. Esos puntos de control son puntos que vos vinculás entre la capa que conoces y la que no conoces, es decir, lo haces coincidir. Por ejemplo, ¿yo qué tenía? Por ejemplo, este borde acá, a ver, voy a volver a mirar acá dónde está. ¿Ves que acá tengo el sentido de la aguja del reloj? ¿Sí? Tengo la rosa de los vientos. Acá dice norte, sur, este, oeste. Bueno, yo sabía que el borde este que estaba posicionado era el borde norte de la plaza, ponele. Entonces, ¿yo qué hacía? Me iba al eje de la capa conocida, tac, ponía un punto y le decía, mira, este punto coincide con la imagen allá, que no se conoce, con este punto. Entonces, cuanto más puntos agregas, mejor es el predictor para posicionarte toda la imagen. Entonces, ¿qué hace él? Utiliza una transformación, un algoritmo de transformación que te rota, te modifica
te hace el cambio que necesita la imagen para ajustarte a la posición real. Entonces se llama, ¿cómo es? Se me fue, georreferenciación, y hay una herramienta para georreferenciar en QGIS. Así que yo no sé si lo damos a eso por el tiempo, me parece que no, pero normalmente se usa, por ejemplo, cuando tenés imágenes de alta calidad de Google, por ejemplo, que no la tenés disponible y necesitas, pero hoy en día ya para las imágenes de Google tenemos ahí algún cierto resguardo, pero planos, por ejemplo, como estos, históricos, que vos lo tenés en un libro y bueno, lo escaneás, lo digitalizás y después lo georreferenciás y levantás la información que tengas que levantar a partir de esto. Por ejemplo, esto lo usa mucho en arqueología. Por eso hay un libro que le dije que era muy bueno en arqueología, porque vos tenés planos, no sé, de hace 1000 años, y vos tenés ciertos puntos conocidos hoy en día, entonces vos posicionás esos puntos, volvés a reconstruir el plano como sería actualmente, y tenés o te das una idea de más o menos dónde estuvieron cada uno de los eventos. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea de georreferenciación y siempre existió así. Y así muchas otras cosas, no es el único uso en, ¿cómo es? En arqueología, pero bueno, es uno de los tantos que se me viene a la mente en este caso. Bueno, a ver, ya estamos casi en hora, si mal no me falla la memoria. Eh, sí, ¿no? Estamos casi en hora. Sí, es hasta Eh, las 8. sí, pasa que tengo corrido el tiempo, no sé si se dan cuenta ahí abajo, por eso estaba un poquito perdido. Eh, ¿Qué va a quedar? Por ahora no vamos, yo no le voy a dar actividades para mañana, los años anteriores le daba actividad el otro día, pero sí me interesaría, no sé si lo que queda de hoy o en el día de mañana, a la mañana, en algún momento que ustedes tengan, por favor que avancen con esto que dimos hoy, que es solamente cargar datos, consultar, carguen en los puntos, vayan, consulten, miren. Yo quiero que hoy, por lo menos para mañana, ustedes puedan, como se dice acá en Argentina, meter mano al software, concentrarse en el software, cargar los datos. Hagan lo que tengan que hacer. Si el dato se rompe, que se rompa, lo vuelven a descargar, lo traen para acá, lo traen para allá, juegan, que se pierden, que no encuentran esto. Recuerden la herramienta de navegación nomás. Siempre que yo me pierdo en algún lugar, así por ejemplo que no sé dónde estoy, siempre le doy este consejo. Vayan a alguna de las capas que les interesa y hagan un zoom a la capa. Y ahí vuelven a una posición de una capa por lo menos conocida. Siempre, no importa dónde se vayan. No se queden con eso, ay, no sé dónde estoy, profe, me perdí. Esa solución es siempre ir a una capa que tengan acá, botón secundario, suma la capa. Es la mejor solución que tienen. Pero la idea es que justamente usen el software, métanse, carguen las capas, carguen la tabla, verifiquen, van a la tabla de atributo, hagan suma acá, suma allá, seleccionen esto, seleccionen lo otro. Quiero que se muevan en el software entonces y que conecten las carpetas una a otra. Entonces después podemos avanzar con la siguiente clase. ¿Sí? ¿Les parece o no? Sí, excelente. Solamente una puntual. Algo que me quedó fue justamente lo que había detallado, que lo que viene a ser el modelo raster no cuenta con el DDF, ¿no? No cuenta con la tabla de atributos, ¿no? Y eso a No. veces, bueno, cuando uno utiliza, por ejemplo, el vectorial, pega el indicador y de pronto de ahí saca los gráficos, que es usual, ¿no? Y en el modelo raster, ¿cómo trabajaría en esa parte? En el modelo raster vos vas a tener, a ver, acá no mostré, pero en el modelo raster recuerden que el modelo raster es temático, o sea, puedes representar una cosa a la vez. ¿Sí? Es decir, si vos en el vectorial puedes tener en la tabla de atributos tres atributos, densidad, indicador, lo que sea, en el raster solo puedes tener uno. Y el raster, acá, en esta capa, por ejemplo, la de US, esta, la de... Fíjense que yo tenía, en este caso tenía categorías, ¿sí? Tengo categorías que van de 0 al 4, pero acá yo podría tener cualquier indicador con sus variantes. Eso, cualquier indicador con sus variantes numéricas, digamos, no sé, densidad de población entre 1 y 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y eso lo represento con una escala o con una forma de representación de datos basada en una escala de color o de lo que sea, ¿sí? Pero solamente veo esa variable con su distribución, no puedo ver otra. En el vectorial yo puedo tener organizada esa información
es decir, compactada en el raster, veo el color y acá tengo la referencia de qué representa el color, que en realidad sería una degradez de la variable que yo estoy observando. En este caso, una categoría del 0,4. Pero si yo esta categoría la quisiera colorear, o sea, tengo herramientas de cartografía para eso. Yo no le mostré nomás porque no venía el caso todavía, pero esto es toda una clase. Pero fíjense que si yo quisiera, esperen que la barrita está. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer valores únicos, bueno, clasificarme en valores únicos y cada categoría ahora tiene un color diferente. ¿Sí? Ya no es más ¿cómo es? Una paleta degradada, sino que ahora es una paleta de valores únicos. Y puedo, ¡pac! Tengo un impacto más. Y así con cualquier indicador o variable. No, Doctor, súper excelente, una, Sí, perdón, sí me habló. sí, perdón, me superpuse. Una consulta. ¿Dónde se obtienen estos datos? ¿Quién los provee? Mañana tenemos, aparte de otros tratamientos, fuentes de información. Fuentes de información, yo le voy a mostrar algunas que yo conozco, eso no significa que no haya muchísimas más, ¿sí? Normalmente, para que se queden tranquilos en el adelanto, muchos organismos oficiales elaboran capas tipo administrativas, de todo tipo, desde país hasta, como hasta radios censales. Las provincias, por ahí los municipios se encargan de los catastros. En fin, depende, hay muchas fuentes, ¿sí? Dependiendo de qué vas a estudiar, vas a tener que buscar tu fuente y hay algunas que yo te puedo sugerir o no, o llegar de forma directa o indirectamente, es decir, si voy acá, consulta acá, hay que buscar acá y así sucesivamente. Pero bueno, le voy a dar un pantallazo de las generales por ahí, después ustedes van a ver qué hacen. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, eh, terminamos acá. Ahí me uní al grupo, creo. Somos 27, ¿no? 26 más uno. Bueno, cualquier duda me van consultando al grupo y bueno, no se olviden, practiquen y nos vemos mañana. muchas ¿Sí? gracias. Chao, que tengan una buena tarde, Eh, noche. profe, Buenas noches. no Muchas sé cómo ¿Sí? hago gracias. para pasarle este video. Bueno, una vez que termine de procesar, mandame ahí un mensaje al privado, yo te paso el canal de Ok, descarga. ok. Al resto de los Dale. chicos, yo no soy administrador del grupo de doctorado, entonces no se lo pude pasar ahora. Pasé el de maestría nomás. Sí, correcto, no se preocupe. Gracias de todos modos. Dale. Profesor, ¿me podría